Grabación. Y ahora sí. Bueno, me presento. Mi nombre es Tibaire Labrador. Como muy bien acaba de mencionar la profe María Elena, voy a ser quien les esté acompañando en la facilitación de este módulo número 2. Y hoy vamos a iniciar. ¿No me escuchan? Muy ¿No me bajito, escuchan? Muy muy, bajito. Ay, ok. Gracias por avisarme. Vamos a ver para subir volumen de micrófono. A ver. ¿Me escuchan mejor? mucho mejor. Oh, sí. Qué bueno, qué bueno. Bien, entonces, vamos a iniciar esta secuencia de masterclass correspondientes al módulo 2. Bueno, nada más y nada menos que con el profesor José Eduardo Rondón. El profesor José Eduardo es doctor en psicología de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de investigación de la Escuela de Psicología de la UCAP, director del Instituto de Psicología de la UCB e investigador de Psicodar. Así es que hoy el profesor José Eduardo nos va a estar presentando datos interesantísimos que van a ser los que dan el preámbulo para trabajar el tema que nos corresponde en este módulo 2, hoy especialmente dedicado al autocuidado para el desarrollo personal y el desarrollo de la persona como líderes transformadores. Así es que, profesor José Eduardo, el espacio es todo suyo. Bienvenido. Muchísimas gracias, profesora Tibaide. Muchísimas gracias, la profesora María Elena Villegas, por esta invitación para compartir estos conocimientos que se deriva de este gran proyecto de la Escuela de Psicología de la UCAP, como lo es Psicodata. En ese sentido, aprovecho la oportunidad para enviarle el saludo del profesor y director de la Escuela de Psicología, el padre Dani Socorro, que no nos puedes acompañar en esta ocasión, pero está muy al tanto de esto y bueno, y les manda sus saludos. Le hablo un poco de lo que es Psicodata, ¿sí? Psicodata Venezuela comenzó con siendo una investigación de la Escuela de Psicología de la UCAP, como le mencioné anteriormente, para acercarnos a lo que es ese perfil psicosocial del venezolano, específicamente para indagar sobre la vulnerabilidad psicosocial del venezolano. Entonces se originó una investigación con diferentes variables psicosociales para alcanzar ese objetivo. Sin embargo, después que tuvimos esos datos y lo divulgamos y se socializó, dijimos, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Para dónde nos lleva esto? Y a raíz de esos datos, es decir, de una investigación académica, se han originado estos diversos productos que ustedes ven en pantalla, ¿ok? Y que ahora todos estos productos es lo que se llama Psicodata Venezuela. Es decir, no es solamente el psicorretrato, que fue esa idea básica de donde salió todo este gran proyecto, sino todas estas ramificaciones que actualmente ustedes pueden ver en su pantalla. Como por ejemplo Psicomapa. Mapa. Se lo resumo rapidito. Psicomapa es eh, ubicar en los distintos estados de Venezuela la localización de consultas psicológicas gratuitas o remunerada a bajo costo. Entonces usted se mete por ese link del Psicomapa UCAP y usted dice, bueno, yo quiero un psicólogo en Zulia, específicamente en Maracaibo, y se despliega toda la atención psicológica o los servicios de psicología que se encuentran en ese estado. También tenemos la psicolínea. La psicolínea que, por cierto, funciona hoy, es decir, los días jueves, que es una línea para atender emergencias. Emergencias, evidentemente, psicológicas y se hace intervención en crisis, estos primeros cuidados o, sí, para las emergencias psicológicas. Entonces, es una línea completamente gratuita que está activa los días jueves. Psicocolmena, que es, bueno, de la investigación o de los resultados del psicorretrato, poder adaptar o vincular eso a los intereses de las distintas empresas. Entonces, adecuamos esos resultados para la interpretación, para la mayor productividad de X empresa.
Eso se llama psicocolmena. Psicopodcast, tal como lo dice allí, son productos audiovisuales donde se discute un tema de índole psicológico. Psicología en la calle es toda esa proactividad que tiene la Escuela de Psicología, evidentemente basado en los datos del psicorretrato, como lo he dicho, y esa divulgación que se ha hecho a través de los distintos medios de comunicación social sobre las variables que se estudió, que lo diré a continuación. Psicoherramientas son esos tips psicológicos que se hacen en forma de flyer, que se publica a través de las redes sociales de la Escuela de Psicología UCAP, de qué hacer en un momento determinado. Es decir, son tips psicológicos. Los psicocamp, que son los campamentos psicológicos, son las intervenciones que se hacen en campus a nivel psicosocial. Una de las principales preocupaciones que ha tenido Psicodata es cuando se investigó sobre la conducta suicida y observábamos ese repunte, que era lo mismo que se señalaba a nivel nacional, que existía de esa conducta en los estados andinos. Entonces, a propósito de esa información y de lo que nosotros habíamos recopilado en Psicodata, fuimos a Mérida a intervenir. Y no solamente con el propósito de reducir o disminuir la conducta o pensamiento suicida, sino aumentar o fortalecer la salud mental. Y después tuvimos esa misma experiencia en, en Guayana. Entonces, a eso se hace referencia a los psicocampamentos, es ir a la comunidad, pasar unas semanas, unos días y fomentar la salud mental. Y todo esto, bueno, enmarcado en el programa de prevención del suicidio. Entonces vean cómo de una investigación neta académica con la finalidad de tener datos, porque una cosa es lo que nosotros pensamos que parece obvio, pero no hay datos empíricos que realmente sostengan esas afirmaciones, como por ejemplo, el venezolano se ríe de todo. Sí, a lo mejor yo me río de todo, usted se ríe de todo, pero ¿realmente eso es así? Entonces, faltaba esas evidencias empíricas o esos estudios con altos índices de validez y confiabilidad que realmente diera eso si eso es verdad o no. Y esa fue la intención del psicorretrato. Como pueden ver, bueno, este, este es uno de nuestros grandes servicios que le comenté ahorita, de Psicolínea, que se atiende los días jueves de 8 a 5 de la tarde. Psicocampamento, te explico con ustedes sobre eso. Y bueno, toda esa información de los psicocampamentos, de los tips psicológicos, del programa de prevención de suicidio, usted lo puede obtener a través de nuestras redes en Instagram como Psicodata Venezuela o Psicología Piso Bajo UCAP. Ahí están los códigos de barra para que usted nos pueda seguir en nuestras redes. Tanto la red de Instagram de Psicodata Venezuela como la red de la Escuela de Psicología de UCAP. Ok, ya habiendo Muy bien, muchísimas gracias, profesor Eduardo. registrado el código, Muy bien. le hablo sobre el objetivo. Me voy ahora a ir al psicorretrato. El psicorretrato que es esa investigación de donde parte Psicodata, su objetivo específico era obtener y analizar un conjunto de aspectos psicosociales de la población venezolana, con especial énfasis en el constructo de vulnerabilidad psicosocial. Esta investigación ya tiene dos entregas. La primera fue en el año de 2023. La segunda fue el año pasado, 2024. ¿Y en qué consiste ese constructo de vulnerabilidad psicosocial? Bueno, eso hace referencia en el ámbito psicológico a ese conjunto de características individuales, ¿ok? Es decir, propio del ser humano y del sistema de relaciones de la persona que modulan las reacciones conductuales ante un
entorno aversivo u hostil. Es decir, son esas condiciones psicosociales que afectan o influyen en la probabilidad de sufrir algún problema de salud física o psicológica. Entonces creo que queda como más que evidente de por qué estudiar este constructo en esta situación que actualmente atraviesa Venezuela, porque consideramos que, bueno, este contexto es un poco difícil, complejo, quizás hasta aversivo para mantener una vida en el mismo. Entonces, bueno, derivado de, de esa coyuntura que estamos viviendo como país, se dijo, bueno, vamos a estudiar ese constructo de vulnerabilidad psicosocial. Y aquí me voy a parar un poco porque generalmente se estudia a la persona, al individuo, y yo creo que más que estudiar al individuo, ojo, de la perspectiva psicológica, tenemos que estudiar ese contexto donde se desenvuelve ese individuo. Porque al final es un individuo que está en un contexto y este contexto va a determinar lo que hace o siente o piensa esta persona. Y en ese sentido, el llamado es a no descontextualizar su quehacer profesional. Ustedes como agentes educativos no pueden, y ustedes lo saben mejor que yo, seguramente, no pueden tener un programa que se deslinde de la realidad social que estamos viviendo, porque eso permea todo, tanto la salud física como la salud mental y por supuesto el rendimiento académico. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, como les dije, estudiamos una serie de variables psicológicas, ¿ok? Que cada una de esas variables ayudan a definir ese concepto de vulnerabilidad psicosocial. ¿Y qué conseguimos? Conseguimos que entre los factores protectores, que son factores protectores, es decir, entre esas características que nos ayudan a tener una adecuada salud mental. Esas características que encontramos en el venezolano fueron las siguientes. Es decir, si el venezolano se puede caracterizar como un gran resiliente, como un gran optimista, como una persona que tiene apoyo social, especialmente de los familiares, amigos, una persona religiosa, es decir, que acude a la oración o los rezos en situaciones difíciles. Una persona que a pesar de las dificultades está satisfecho con su vida. También un venezolano que a pesar de las circunstancias, y ojo con esto, percibe un clima socioemocional del país positivo. Además, es una persona que se percibe que tiene un gran control personal. Es una persona, ojo, estos resultados es del 2024 antes de elecciones. Y lo digo porque, por ejemplo, en participación era un venezolano que reflejaba un compromiso con su participación en los distintos actos electorales. Es decir, que tenía ganas de participar. También que se autodefine como que funciona socialmente de forma adecuada, es decir, que tiene habilidades sociales. También es una persona que se identifica, que usa el humor para afrontar las distintas situaciones y que además trata de ver las cosas positivas a las dificultades o a las disyuntivas, que es lo que se denomina aquí reinterpretación positiva. Vean todas esas características que nosotros llamamos como factores protectores que definen al venezolano y que lo hacen, en conclusión, ser una persona resiliente. Pero creo que una de las bondades de este estudio es que nos enseña que no todo es blanco, no todo es negro, sino que hay grises y hay matices de grises. Y esto fue lo que encontramos, porque encontramos con un venezolano con todas estas características positivas, pero a su vez también encontramos a un venezolano que está vulnerado. ¿En qué sentido? En el sentido que reporta tener un miedo difuso colectivo. ¿Qué es eso del miedo difuso colectivo? Mira,
es un estado como de alerta, de alarma, de que te pueden hacer daño, ¿ok? Generalizado. Es un venezolano que, como les dije anteriormente, es optimista, pero también manifiesta desesperanza. Y desesperanza es falta de control, que también percibe que no tiene apoyo por las instituciones de este país y que a su vez desconfía del otro. Que este es uno de los indicadores que nos llamó más la atención, porque en la primera entrega, es decir, la del 2023, la desconfianza estaba en promedio de un 82%. Para el 2024 estaba, creo que en un 86, 87%. Entonces, es un venezolano desconfiado. Es un venezolano que reporta varios síntomas de ansiedad y depresión. Y es un venezolano que también percibe un clima socioemocional negativo del país. Esto parece contradictorio, pero no es lógico. ¿Por qué? Porque entre el clima socioemocional del país positivo era, nosotros vamos a salir de esta, nosotros vamos a echar para adelante, ¿sí? Había una visión positiva u optimista del futuro. Pero ¿cómo estás ahora? Estamos muy mal, ¿sí? ¿Cómo está la situación crítica? ¿Cómo somos nosotros los venezolanos? Solidarios, echados para adelante, ¿lo ven? Entonces, es tanto clima positivo y el clima negativo de un mismo objeto de estudio que sería, en este caso, cuando se le preguntaba por su país, por Venezuela, pues, que reporta como principal fuente estresora la fuente económica y la fuente de su salud, que es un venezolano que también es un poco impulsivo. Y hay que destacar que la impulsividad es uno de los factores de riesgo para desarrollar la conducta suicida. Es un venezolano que también acude a la negación. Esto no me está pasando a mí. Que también incurre a la autoinculpación, es decir, que se responsabiliza más de lo indicado o de lo adecuado por lo que está pasando. Y también es un venezolano que tiende a darle la responsabilidad de las cosas a los demás. Es decir, yo estoy sin trabajo es por la situación del país. A mí me va mal es por el destino, que tiene que ver con eso de locus de control externos, tanto por azar como por otros poderosos. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de todo esto? No podemos decir el venezolano es así. Bueno, sí. ¿Qué podemos decir? El venezolano es complejo. El venezolano tiene matices. No se puede definir en blanco y negro. Convive cosas protectores y convive cosas de riesgo o factores de riesgo en él. Y que lo hace tan complejo como esta figura que yo le estoy mostrando en esta lámina, que así como puede, es optimista, así también tiene desesperanza. También estos datos nos llaman la atención porque pareciera que nos habla de que el venezolano tiene una gran resiliencia personal, es decir, individual. Él como persona se caracteriza o se define como resiliente, pero tiene baja resiliencia social, como nosotros lo denominamos. ¿Qué es una resiliencia social? Es decir, cuando a mí me sacan de de mi ente como individuo. Es decir, cuando a mí me definen ya como un ente social, cuando ya yo estoy en relación con un otro, es decir, que ya formo parte de una sociedad, ahí se me acaba la resiliencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Ahí sí tengo desesperanza por lo que va a pasar, ahí sí no tengo fuerza por cómo luchar porque esto ya se perdió. ¿Lo ven? Es cuando a mí me ubican en contexto. Ahora, cuando a mí me sacan de ese contexto y me definen a mí como persona, ahí sí yo soy resiliente. En cuanto a nivel educativo, a propósito de este programa de gerencia educativa, nosotros hicimos diferentes análisis, ¿ok? Segmentando por sexo, por edad, incluso por cargos en el trabajo, por nivel educativo, de estas variables según esos criterios que le mencioné.
Entonces, a propósito de nuestra reunión de hoy, yo traje cuáles son los datos que se encontraron en relación al nivel educativo, que lo ven a continuación. Por ejemplo, el 43,6% reporta limitada su capacidad por no sentirse bien psicológicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que casi el 44% de las personas dicen que la cotidianidad no funciona bien porque psicológicamente se sienten mal. Y eso es grave. ¿Por qué? Porque ya estás afectando tu funcionalidad. Ese malestar psicológico. Ojo, todos podemos tener malestar en algún momento emocional, pero que ya eso me afecte en mi cotidianidad, eso es de alarma. 46% afirman que para poder sobrevivir no hay más remedio que adaptarse a lo que hay. Pareciera conformismo. Hay dificultad en la identificación y expresión emocional. Decíamos, bueno, es que el venezolano ahorita en un mismo momento tiene que estar preocupado porque vino el agua, van a repartir la bolsa, viene el CLAP y se puede ir la luz. Entonces son tantas cosas que nosotros debemos atender en un mismo momento, que realmente centrarnos en un momento, hacer introspección de cómo nosotros nos sentimos, que estamos experimentando, ya eso no existe. Y hay muchas personas que confunden, por ejemplo, la tristeza con la nostalgia o la rabia con la frustración. ¿Por qué? Porque no tenemos esa inteligencia emocional para poder, y sobre todo el tiempo, para poder identificar cómo me siento. Dificultad en sus habilidades cognitivas, donde más resaltan que 1 de cada 2 tiene problemas de atención y concentración. Además, la persona sin nivel educativo 21% se ubica en el peldaño 5 y con primaria incompleta el 17% se ubica en el peldaño 5 de, eh, de la variable bienestar subjetivo. Le explico un poco. Para medir bienestar subjetivo, nosotros le dijimos del 1 al 10 cuánto bienestar usted tiene, considerando que 1 es nada de bienestar y el 10 es completamente usted goza de bienestar. Entonces, conseguimos que las personas con poco nivel educativo no sobrepasa al peldaño 5. Y 1 de cada 3 venezolanos con bajo nivel educativo perciben muy bajo apoyo familiar. Entonces, grosso modo, estas son las características de una persona con bajo nivel educativo. Como pueden ver, es una persona bastante vulnerable. En cuanto a los jóvenes, el rango de 18 a 24 años. El 25% de los jóvenes reportan que algunas veces ven limitada su capacidad por no sentirse bien psicológicamente. Se perciben con menor sentido de control personal, es decir, las cosas dependen de un otro. 1 de cada 3 no se sienten capaces de expresar sus sentimientos fácilmente. Lo que les estoy diciendo de esa poca inteligencia emocional. Tienden a sentir mayor inadecuación social, es decir, como que no terminan de ajustarse a la sociedad, a su comunidad, a su contexto. Y 1 de cada 2 no se siente responsable de lo que ocurre en su comunidad. Entonces vean nuevamente, ¿sí? Yo defiendo lo que está dentro de mi casa, pero cuando yo abro la puerta y estoy en la comunidad, ya me siento que todo se escapa de las manos, que eso no es conmigo, ¿sí? Entonces pareciera que hay una barrera que te lo marca la puerta de tu casa. Eres una persona adentro y eres una persona afuera, psíquicamente hablando. Ok, ahora para no seguir hablando y que se me duerma, aquí hay un código de barra, ¿sí? Yo necesito que por favor escaneen ese código de barra que ven en su monitor y respondan las preguntas que aparecen a continuación, ¿sí? Son las 5:27. A las 5:31 vamos a dar paso a seguir con la presentación. Pero necesito que por favor
Escaneen este código y respondan la encuesta. Muchas gracias, profe. Vamos a poner otra vez, porfa, el código QR pasamos Lo la... pasé ya. Sí, gracias. Lo voy. Ya por aquí lo escaneé y estoy llenando el forms. Ya va. Ese me perdió. Ok, ok, esperamos. Tu, tu, tu. Sí. ¿Se ve? Sí, se ve. Para los profesores que se encuentran conectados desde el celular, ya en breve les voy a colocar el enlace en el chat.
Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok. Pueden observar en este momento un resumen de unas respuestas en Google Forms. Sí, profe, lo estamos. Sí. Ok, perfecto. Entonces, miren, yo les dije, hicimos este estudio de psicodata en 2.000 personas a nivel nacional. Ustedes pueden decir, bueno, es poco. Sí, pero uno de los grandes privilegios que tiene Psicodata es que el muestreo que se utilizó fue un muestreo probabilístico, es decir, que eso garantizaría que esta muestra de las 2.000 personas realmente representen al venezolano, ¿ok? Pero como el venezolano es usted, soy yo, debemos vernos reflejados en ese retrato que construyó Psicodata desde el 2023. Entonces, en ese sentido, esta encuesta es un resumen muy sencillo, apenas unos, creo que 10 ítems, que lo extraje del cuestionario principal de Psicodata, que tiene N cantidad de preguntas de las distintas variables que le comenté anteriormente. Entonces, esas preguntas que ustedes acaban de contestar fueron algunas de esas interrogantes que hicimos en ese estudio del retrato psicosocial. Y yo quiero que ustedes vean en este momento que tengo aquí 23 respuestas, cuál fue la tendencia de esas respuestas a estas preguntas que se hizo, que como les dije, viene de Psicodata. Bueno, aquí vemos que el 95,7% son mujeres de este webinar. Observamos cuáles son los cargos de la organización en que generalmente se desempeña o el más frecuente. Bueno, director general, un 17,4% y 4 personas, y coordinador, creo que de bachillerato, un 13%. ¿Sí? Esto son ustedes. Grosso modo, esta es la característica sociodemográfica de estas personas que están en este momento en el webinar. Vamos a ver, una de las preguntas que realizamos en los últimos 12 meses. ¿Cuál ha sido el problema que mayor estrés le ha generado? Aquí vemos que el 65,2% dice económico. Vean que fue lo mismo que yo les dije en la lámina, que la mayoría de los venezolanos reflejan que su principal fuente de estrés es el económico. Aquí casi que la torta es un solo color rojo. Pero bueno, está seguida por lo político y en menor medida por lo personal. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cree que es una persona fuerte cuando se enfrenta a los retos y dificultades de la vida? Solo seleccione la opción que más le describa. Puede ver que entre de acuerdo y totalmente de acuerdo hay 86, casi 87% de nosotros dijimos que estamos de acuerdo o totalmente de acuerdo ante esa información. Perdón, ante esa pregunta. Esa pregunta mide resiliencia. Es decir, considerando esa respuesta, usted es resiliente. ¿Se siente capaz de adaptarse ante los cambios? Vamos a sumar nuevamente de acuerdo y totalmente de acuerdo. Con esa sumatoria hay 95, 90, casi 96%, 95,7%. Según esto, usted es resiliente. ¿Cree que puede lograr sus objetivos incluso si hay obstáculos? Sumamos otra vez de acuerdo y totalmente de acuerdo. Hay 95,6%. Esto indica que usted es resiliente.
En los últimos 3 meses, cuando ha tenido alguna situación crítica o problema, ha sentido apoyo de, vean la opción con mayor frecuencia de 82,6%, la familia. Después viene compañeros de trabajo. Perdón, viene es apoyos de amistades, un 65% de esa elección. Y después viene compañeros de trabajo y vecinos. Vean que las organizaciones no están, que fue lo que yo les dije anteriormente. El principal apoyo que refiere el venezolano es de su familia y también refiere ausencia de apoyo por parte de las organizaciones. En general, ¿usted diría que se puede confiar en la mayoría de las personas o que no puede ser tan confiado con la gente? El 82,6% de ustedes dice que no se puede ser tan confiado. Es decir, lo que yo les hablaba. Vean que les dije un 81 o 82% en la primera entrega y después subió a 86. Aquí está, 82,6% del venezolano es desconfiado. Y este es un dato bien impactante porque en algún momento nos va a tocar hacer la reconstrucción del tejido social de este país. Y para la reconstrucción del tejido social es necesario que nos vinculemos, nos sintonicemos y confiemos en el otro, porque es un trabajo mancomunado. Entonces, si no confío en el otro, ¿estamos preparados para la reconstrucción social? Ahí se lo dejo. En su opinión, ¿la mayoría de la gente se aprovecharía de usted si tuviera la oportunidad o tratarían de ser justo con usted? Vean, el 56,5% dice se aprovecharían si pudieran. Estos dos ítems medían confianza. Ahora, estos últimos ítems medía miedo difuso, el constructo que le dije que apareció alto en el venezolano. Aquí, primera pregunta. Siento temor de lo que pueden hacer como información personal. Entre de acuerdo y totalmente de acuerdo, hay 77, 78, casi un 79% de ustedes dicen que sienten temor con lo que pueden hacer con su información personal. En grupo desconocido me da miedo dar mi opinión porque no sé quién está escuchando. 56 entre de acuerdo y totalmente de acuerdo. Cuenta 60, 70, casi 81% dice que le da miedo dar su opinión porque no sabe quién lo está escuchando. Por lo general, no reclamo mi derecho porque siento miedo a lo que me puede pasar. Vean, pongan aquí 40, 50, 60, 70, 74% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esa información. Les repito, todos estos indicadores de miedo difuso. Siento temor cuando paso por una alcabala de policías o militares. Vean, igual, aproximadamente 50, más del 60%, casi 61% dice que les da temor cuando pasan por una alcabala de policías o militares. Y ojo, estos son supuestamente los entes que nos cuidan y le tenemos miedo. Y por último, al ítem no protesto por temor a la represión, un casi un 70% están de acuerdo o totalmente de acuerdo con esa información. Aquí está. Entonces, mi pregunta es, ¿esas láminas que yo le dije anteriormente, los retrata usted? Aparentemente sí, porque esta breve dinámica que hicimos se correlaciona perfectamente con los datos generales de psicodatos. Y era lo que les quería presentar. Vamos a ver, nuevamente por aquí. Ya va. Ok.
Muy bien, profe. ¿Nos vas a compartir algo más de la presentación? No, para dejar de compartir pantallas, pero no, bueno, aquí, Ok. listo. Bueno, señores, este es lo que quería traerles, esta información del perfil psicológico o del estado de vulnerabilidad psicosocial del venezolano, que es el estado de vulnerabilidad de usted y mío, y de todos los que estamos aquí. Muchas gracias por su atención y bueno, preparado para las preguntas. Excelente, profesor José Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, en este momento se abre el espacio de preguntas, comentarios, reflexiones en torno a lo que el profesor nos acaba de presentar. Pueden levantar la manito. Vamos a ver, profe, si todavía estás compartiendo pantalla. Vamos a quitar el compartir pantalla, por favor. Vamos a detener esta función y vamos a esperar a ver quiénes quieren levantar la mano para formular sus preguntas o sus comentarios. Somos 28 participantes en la sala, además todos muy activos porque vimos que favorablemente lograron completar el forms, cosa que agradecemos. Así que muy bien. Profesora Roraima, alzó la manito, adelante. Buenas tardes, muy interesante la presentación. Eh, sí, ya la había visto antes, pero también, o sea, explicado de esta manera me parece muy atractivo eh, y nos sigue mostrando la realidad con los números. ¿Y después qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo podemos empezar? Ya sé que está ahí en Psicodata las llamadas online, las actividades en las calles, una serie de cosas, pero si estamos hablando de unos entornos educativos, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué sugieres? Gracias, Lorena. Bueno, eh, el camino es evidente que es poder sincronizarnos con los poderes públicos, con el Estado, para realmente hacer un impacto a gran escala. Porque sí, como bien dice, hemos hecho de Psicodata, como lo indiqué, ha salido muchas iniciativas como el psicocampamento, la línea telefónica, pero falta más, mucho más. Y es que esas acciones tienen que convertirse en políticas públicas. Y para convertirse en políticas públicas tenemos que tener, sí, a un sistema gubernamental que realmente escuche y vea esta cifra y está interesado por actuar. Entonces es necesario también el acompañamiento de las organizaciones privadas, porque el financiamiento para continuar estos estudios y seguir revelando información psicosocial y poder seguir haciendo intervenciones, se necesita ese factor económico que en este momento para nosotros es una limitación. Entonces, esa coordinación sector público, sector privado, para realmente poder intervenir de una forma masificada, es necesario. Ese tiene que ser la meta. Pero por ahora, creo que nosotros, considerando estos datos, podemos ir haciendo. Y por eso son esas iniciativas que hemos tenido de Psicodata. Carolina, me dio la mano de Carolina Bernal. Bueno, indudablemente refleja la realidad de Venezuela, donde hemos sido muy resilientes, pero que estamos muy vulnerables. Esto lo que nos indica es que tenemos que tener estudiantes que cada vez estén más preparados para poder discernir y tomar decisiones a la hora de poder tener una actuación que nos permita llegar a ese cambio que aunque tenemos miedo, pues podamos lograrlo. Creo que básicamente es eso lo que quiero aportar porque tenemos que tener estudiantes que tengan claro lo que son y lo que quieren para que a la hora de la toma de decisiones pues sean capaces de discernir. Ese es el gran reto que tenemos en los colegios. Así es, y es un gran reto que no solamente lo debe asumir el colegio, también lo debe asumir la familia, lo debe asumir el Estado, es decir, lo debemos asumir todos, ¿sí? Y
como bien decía, ese discernimiento es importante. Nosotros debemos contextualizar nuestros planes de estudio, nuestro currículo, porque es una necesidad. Esta Venezuela no es la misma Venezuela de hace 10, 15, 20 años. Y siempre se habla de actualización curricular como un elemento importante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero es que ahora es vital hacerlo. Seguimos. Muy José bien, Eduardo. tenemos, iba a leer la pregunta de la profesora Mildred y le damos después la palabra a la profe María Elena. La profe Mildred nos dice por el chat, ¿cuál es el reto del directivo de nuestras instituciones educativas ante este perfil psicológico de los representantes y padres venezolanos? ¿Cuál es el reto? El reto es considerar que eso existe, considerar que ese padre está así y también considerarse que él está así, ¿ok? Es decir, podernos reconocer, podernos acompañar en este proceso tan difícil que nos ha tocado. No podemos negar que estamos en una situación difícil. No podemos negar que esa persona que es el padre o responsable de este individuo que nos manda al colegio tiene unas características vulnerables y que además nosotros estamos en ese contexto y también somos vulnerables. Entonces yo creo que es buscar realmente ese equilibrio entre todos los factores, es decir, ayer tenía una conferencia acerca de esto y el reto era buscar el equilibrio entre la calidad académica, entre la satisfacción de los profesores, la satisfacción de los padres y representantes y, por supuesto, la satisfacción de nuestros alumnos. Ese es el gran reto. Y para nosotros buscar ese equilibrio, tenemos que considerar estas características psicosociales que nos están marcando. Porque si no, no vamos a generar una educación de impacto a esa persona que lo está recibiendo y mucho menos vamos a tener de aliado a la familia, pues, como tal. Profesora María Elena, tenía la mano levantada. Y bueno, en la misma línea, José Eduardo, muchas gracias por la presentación en este contexto. Mi inquietud va alineada con lo que otros han planteado, ¿no? Y a mí me parece que una de las claves que tú mencionaste en la presentación es la construcción de la confianza. Entonces, yo creo que esa pudiera ser como algo a tener presente en la gestión escolar, de manera que se le pueda dar espacio a todos los actores, espacio para expresar, porque para reflexionar, para expresar las situaciones que pueden estar enfrentando, pero también para crear soluciones en conjunto y construir esa confianza. No sé si hay algún tip, alguna sugerencia que tú nos puedas indicar de cómo se puede construir esa confianza en los espacios escolares, contando con padres y representantes, estudiantes, contando a los docentes, al personal de la institución, porque bueno, yo creo que si todos estamos conscientes del contexto en el que estamos, pudiéramos actuar en función de eso y avanzar. Pero bueno, te escucho, un poco esa es la inquietud, pues creo que por allí, como es lo que está en nuestras manos más directamente, no podemos incidir tan fácilmente en las políticas públicas, pero quizás en los espacios en los que estamos o trabajando en red con otras instituciones educativas, pudiéramos construir espacios de confianza o de creación o de fortaleza y de herramientas ante la situación. Sí, profe. Esta pregunta la han hecho en varias ocasiones porque el dato de que somos desconfiados abruma bastante. Y como les dije, es vital, es necesario confiar en el otro para construir. En este caso, nosotros reconstruir el tejido social. Ahora bien, ¿cuál es el tips? ¿Cuál es la receta? No la tenemos. ¿Ok? Pero sí sabemos por dónde empezar.
Y debemos empezar es por dar la oportunidad. Y bien lo decía usted, crear esos espacios, esos encuentros, esas oportunidades para conocernos, reconocernos y, mira, trabajar en metas comunes, así sea pequeña. No sé, por ejemplo, vamos a rescatar el jardín del colegio, por decir algo, ¿ok? Es decir, que no, la oportunidad para conocer al otro, para conocer la persona. Y en esa oportunidad es que podemos comenzar a construir relaciones de confianza. Es decir, para construir relaciones de confianza, yo tengo que estar con el otro. Y el otro tiene que mostrar sus mejores conductas para yo empezar a creer en él, para empezar a tenerle confianza. Igual yo también necesito mostrar mis mejores conductas, es decir, responder ante la ética y la moral que debemos responder para que el otro comience a creer en mí. Entonces, espacios de encuentro y poder trabajar en metas comunes. Es de esa manera es como nosotros vamos a construir la confianza. ¿Y por qué parto de allí? Porque parto en cómo construimos esa desconfianza. Esa desconfianza se construyó cuando tuvimos encuentro, cuando nos encontramos en una cierta situación y yo pude observar o aprendí que usted me traicionó o que usted sacó ventaja de mis debilidades. ¿Lo ves? Entonces, tenemos que construir la parte inversa, las oportunidades en donde usted muestre una conducta que yo considero adecuada y yo también. Es allí donde se construye la confianza. Carolina. Carolina, ella tenía la manito alzada hace rato, no sé si tenía una segunda pregunta. Parece que no. No, Bueno, ya intervine. Ya intervine, solo que no quité la mano. Ok. Disculpe. gracias, profe. Después acá tenemos otro mensaje en el chat. Bueno, nada, una frase que debe construirse un canal de confianza y de respaldo que ya el profesor José Eduardo pues acaba de enfatizar a partir de la pregunta de la profe María Elena. Bueno, fíjense, por mi parte, por supuesto, profe, que muchísimas gracias por todo lo que nos compartes hoy en la tarde, este inicio de sesión. Además, me lo dejas con unos sentimientos encontrados, bastante retadores, para poder hablar del tema de autocuidado, de bienestar y de poder conducirnos a un liderazgo transformador. Es la realidad que vivimos, es el día a día, son las realidades además del contexto al cual se enfrentan a diario estos directores, estos coordinadores, todos estos profesores que están en sus respectivas instituciones. Así es que el poder empezar a calentar motores a partir del reconocimiento de cómo nuestra propia realidad es un reflejo de lo que se vive también en la sociedad venezolana es un buen principio para reconocernos, para entendernos y para procurar construir en conjunto pues el mismo camino que nos permita alcanzar esa transformación. Y muy especialmente poder ir perfilando con más detalle nuestras capacidades de liderazgo para poder gestar los cambios esperados en el sistema. Me gustaría, antes por supuesto, terminar, hacer énfasis en algunas de esas, como de esas conclusiones, ¿no? Después de las preguntas que te formularon. Y bueno, y también detalles importantes como el caso de la vulnerabilidad psicosocial. Para nosotros es fundamental dentro de los entornos educativos siempre entender la importancia del estudio a partir de la persona contextualizando su realidad, porque es lo que nos permite entenderlo como un entorno, como todo un sistema más biopsicosocial. No atendemos a la persona solo desde la individualidad, aun cuando necesitamos hacer la caracterización individual para poder atender la realidad que existe dentro de esa diversidad en las instituciones educativas y, por supuesto, poder establecer estrategias que favorezcan el máximo potencial de la persona. Porque si queremos su máximo potencial, necesito conocer bien a ese individuo, pero no un individuo aislado, sino bajo este componente biopsicosocial
porque ese individuo queremos que tenga conductas funcionales dentro de todo un sistema. Así es que esa parte me pareció muy interesante en la forma en la que lo fuiste planteando. De igual manera, el insistir en esta necesidad de informar, formar, pero además difundir el trabajo que han hecho ustedes desde todo Psicodata, con todo el mapa de opciones que nos presentaron, porque sin lugar a dudas, una de las grandes deficiencias en nuestro país es la falta de políticas públicas. Hay muchas leyes, hay algunas intenciones, algunas actualizaciones, pero esas leyes no se transforman en políticas públicas y en materia, por supuesto, psicoeducativa, esto es vital. Así es que la información, la formación y la difusión de cada uno de estos espacios de investigación lo consideramos importantísimo, así como la articulación con las organizaciones, incluso con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones privadas que permitan desarrollar algunas políticas internas para presionar lo que corresponde. Por supuesto, también es imperante ese llamado, o bueno, asumir un poco más bien el discernimiento como una acción vital para acompañar a los estudiantes y las familias. Creo que en esto seguramente la mayoría de las instituciones que se encuentran aquí presentes ya van abonando un camino importante porque nos ha tocado además de una u otra manera poder desarrollarlo en las instituciones y por supuesto el trabajo todo enmarcado para poder alcanzar la calidad educativa. Así es que, bueno, creo que si por aquí no tenemos ningún otro comentario, no nos queda más que agradecer, profe. Y bueno, esperamos poder encontrarnos con nueva información de lo que Psicodata está empezando a implementar. Ojalá surjan muchos proyectos y muchas iniciativas que permitan esa información, formación y difusión para la articulación de las políticas públicas que nuestro país necesita. Así es que muchísimas gracias, profe. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, toda esa información está en nuestras redes, en los códigos que les di anteriormente. Y hiciste una excelente conclusión, un excelente resumen. Sin embargo, yo precisaría dos cosas y que se lo lleven de este encuentro. Primero, crean en lo que ustedes hacen como educadores. Hemos llegado a veces hasta creer que no vale la pena estudiar, que igual voy a ganar lo mismo de alguien que, económicamente hablando, que no estudió. Y Psicodata revela que las personas con menor nivel educativo son los más vulnerables en casi que en todas las variables. Entonces, a lo mejor no tenemos esa ganancia económica, pero sí tenemos una ganancia mental por tener esa formación académica. Y ustedes son los que dan esa oportunidad de que nosotros podamos tener estos factores protectores, ¿sí? Que es la educación. Y además, desen un tiempo, ustedes como personas, un stop, analícense cómo ustedes están, qué es lo que sienten. Ese espacio es necesario para cada uno de nosotros y poder avanzar. No se está perdiendo tiempo, se está ganando mucho, porque en ese momento en que usted discrimine cómo se siente, cómo está, se aclara todo el panorama y sabe lo que puede hacer. Entonces, ese stop es necesario. Y recordar, usted puede estar bien, pero si su entorno está mal, usted jamás podrá estar totalmente bien. Eso es todo. Gracias. Excelente, profe. Bueno, de mi parte, un súper aplauso por aquí. Si estuviésemos en una clase no tan formal como este espacio, pondría a todo el mundo a activar cámara, audio y empezamos a aplaudir y nos tomamos la fotografía, pero bueno, esa sí te la debemos, profe. Vale. Hasta luego. Hasta luego, cuídense mucho. Y bueno, para los profesores que están, por supuesto, dentro de nuestro diplomado, pues vamos a tomarnos un break, unos 10, vamos a las 6:15. Retomamos la conexión para entonces comenzar la sesión de hoy. Y vamos a comenzar con esta última parte justamente que nos acaba de mencionar el profesor José Eduardo. ¿Cómo nos proveemos estrategias de autocuidado para realmente poder ejercer un liderazgo transformacional? Así es que esas palabras de cierre del profe nos calzaron, bueno, de anillo al dedo. Así es que nos vemos a las 6:15, profes. Hasta luego. Feliz tarde para todos y gracias a los invitados que nos acompañaron a la masterclass. Hasta luego.